Bienvenido al día 2. Hoy empezaremos la segunda fase, llamada reaprender. En ella aprenderás por qué tienes ansiedad y su relación con el estrés. Empecemos por hablar del cerebro y el sistema nervioso. La amígdala. ¿Alguna vez ibas a cruzar la calle y en el último segundo ves que un coche se aproxima directamente hacia ti, por lo que al instante vuelves a la acera? Seguro que tu corazón se aceleró y tu respiración se intensificó. Esta es una respuesta ansiosa. Fue la ansiedad lo que te salvó de ser atropellado por ese coche. La ansiedad es crucial para nuestra supervivencia. Es la respuesta natural de nuestro cuerpo. Un sistema de miedo introducido dentro de nosotros para mantenernos a salvos. Sin embargo, no habríamos evolucionado hasta donde estamos ahora. Nuestros antepasados habrían sido atacados y asesinados en la naturaleza si no tuviéramos ese sistema de protección incorporado en nosotros. Necesitábamos estar constantemente en alerta, hipervigilantes y en un estado de anticipación para detener a los posibles depredadores. Es primordial que entendamos el papel de la respuesta ansiosa cuando se trata de erradicar la ansiedad excesiva. Empezaremos por nuestro cerebro primitivo y en concreto por una parte que se encuentra en esta parte del cerebro, llamado la amígdala. ¿Alguna vez has experimentado la sensación de caer cuando estás a punto de quedarte dormido? Si es así, sabrás que te despiertas de inmediato y te sientes un poco conmocionado. Al igual que la analogía del coche en la carretera, esta es la amígdala en acción. La amígdala es la parte más antigua y rápida de nuestro cerebro, pero no es la más inteligente. Su trabajo principal es estar alerta al peligro y escanear constantemente nuestro entorno usando nuestros sentidos. Todos tenemos una amígdala, está incorporada en nosotros y es absolutamente vital para la supervivencia. A todos nos ha pasado que nos han dado algún susto alguna vez. Cuando te pasa, te sientes conmocionado, luego nervioso y te llevará unos segundos calmarte. La amígdala reacciona antes que tú, adoptando una respuesta defensiva en caso de que hubiera peligro. Una vez que tú y la amígdala concluís que no hay peligro, te calmas de nuevo. Lo mismo se aplica al ver un momento aterrador en una película de terror o si de repente tienes que frenar de golpe con el coche. Esta es la función de la amígdala. Se enciende y apaga en respuesta al peligro percibido y lo hace muy rápidamente. La amígdala es la conductora de la respuesta al miedo y puede ser muy molesta cuando las cosas se desordenan. Es muy importante entender qué sucede cuando la amígdala decide que hay peligro y qué hacer para cambiar nuestro cuerpo en respuesta a dicho peligro. Este proceso es el que ayuda a muchas personas a comprender y a motivarse para superar la ansiedad excesiva y desordenada. Recuerda, la amígdala desencadena la respuesta de miedo cuando percibe peligro. No importa si existe o no un peligro real. Si la amígdala percibe que hay peligro, entonces se activa. ¿Cómo lo hace? Pues se comunica muy rápidamente con una parte de nuestro cerebro llamada hipotálamo. Es esa parte de nuestro cerebro que activa el sistema nervioso simpático que se encarga de liberar adrenalina y hacernos sentir miedo y pánico. Es decir, amígdala, amígdala, hipotálamo, hipotálamo, sistema nervioso, adrenalina y miedo. La amígdala le dice al hipotálamo: oye, creo que estamos en peligro aquí, así que dale una descarga de adrenalina. Las personas ansiosas pueden notar esto cuando ocurre y sienten una sensación como de zumbido o sensación de que hay un hoyo en su estómago o mariposas. Esto es básicamente ansiedad.
Para resumir, la amígdala está situada en la parte más primitiva de nuestro cerebro. Es muy rápida en actuar y no la podemos controlar. Lo que hace una vez se activa es enviar señales al sistema nervioso simpático para que libere adrenalina y sintamos miedo. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro? Vamos a responder a la pregunta: ¿por qué lo experimentamos cuando no queremos? ¿Por qué lo experimentamos en ausencia de peligro? Veamos un poco más cómo funciona el cerebro en la respuesta de amenaza o la respuesta ansiosa. Experimentamos el mundo a través de nuestros pensamientos y sentidos. Toda la información sensorial, desde nuestra visión, sonidos, gusto, tacto, se envía a la placa base de nuestro cerebro, el tálamo. Este es el principal centro de operaciones de nuestro cerebro y aquí es donde comienza la ansiedad. El tálamo sería como la centralita que procesa todos los pensamientos y mensajes del cerebro y los envía a la zona adecuada. El tálamo envía la información sensorial de peligro a la neocorteza, que es nuestro cerebro pensante. Cuando nuestro cerebro pensante la recibe, decidimos si ese estímulo sensorial es peligroso o no. Repetimos, nuestros sentidos envían información al tálamo, el tálamo las envía a nuestro cerebro pensante y él decide, ¿hay peligro o no hay peligro? Si nuestro cerebro pensante considera que la situación es peligrosa, le dice a la amígdala que se active y que le indique al hipotálamo, que le diga al sistema nervioso que libere adrenalina y active. Es decir, es un circuito. Sentidos, tálamo, tálamo, cerebro pensante, ¿hay peligro o no hay peligro? Sí, activa la amígdala. Por ejemplo, si estás caminando por una calle y ves a un gato acercándose a ti, desde lejos el gato parece inofensivo, pero aún así tiene tu atención. Nuestro sentido de la vista le dice al tálamo lo que está viendo y nuestro cerebro pensante, como nos gustan los gatos, se alegra de ver uno. Sin embargo, a medida que nos acercamos, notamos que el gato muestra los dientes y levanta la cola erizando su pelo. Sus ojos están rojos y nos damos cuenta de que se prepara para atacar. Este gato podría ser potencialmente peligroso. Nuestros sentidos visuales y auditivos ahora toman esta nueva información y se la presentan al tálamo, que luego transmite la información directamente a la amígdala. La amígdala ahora considera que este gato ya no es algo por lo que estar feliz, sino algo que temer. Luego, la amígdala le indica al hipotálamo que libere adrenalina y sintamos miedo. Experimentamos miedo, nos inundan pensamientos catastróficos acerca de que el gato nos va a atacar, lo que a su vez hace que evitamos el gato, tal vez cruzando la calle, dando la vuelta o alejándonos rápidamente. Esto es la respuesta de lucha o huida en acción. Apunte importante: si nos encontramos ante un peligro inminente, entonces el tálamo envía información sensorial directamente a la amígdala, por si necesitamos huir o luchar o congelarnos. Omite nuestro cerebro pensante, es decir, sentidos, tálamo, amígdala directamente. Se salta el cerebro pensante. Esto ocurrió cuando tratamos de cruzar la calle, pero había un coche que venía a toda velocidad hacia nosotros. También cuando nuestro amigo nos asustó o tuviste un sueño en el que caías al vacío. Esta respuesta es la que te salva la vida en caso de peligro. Sin embargo, puede ser una molestia e incomodidad cuando se activa innecesariamente. Hoy los científicos saben que no es únicamente la amígdala la que está en juego durante la ansiedad, sino que es una red de miedo, una charla constante entre diferentes regiones del cerebro. La parte frontal del cerebro, donde se procesan nuestros pensamientos y se experimentan nuestras sensaciones, es el cerebro cognitivo o pensante.
La amígdala se encuentra en lo profundo del cerebro y es la parte del cerebro emocional o primitivo. Se cree que solo tenemos ansiedad cuando las señales del cerebro emocional superan al cerebro cognitivo y fluyen hacia nuestra conciencia. Para usar un ejemplo, imagina que estás ansioso y nadando en aguas profundas mar adentro. Sabemos que los ataques de criaturas marinas son raros, pero para algunas personas nadar en aguas abiertas y sentirse ansioso puede desencadenar una multitud de miedos. Sin embargo, digamos que estamos nadando justo al barco por seguridad. Entonces, la red cerebral cognitiva puede superar a la red emocional y amortiguar la respuesta de miedo con pensamientos racionales. Vamos a ver esto un poquito más profundamente. Nuestros sentidos ven el mar grande, profundo, azul, oye ruidos en el agua y envía esta información al tálamo. El tálamo, si nos encontramos ansiosos, los envía directamente a la amígdala, es decir, el cerebro emocional está en control. Si por otro lado estamos nadando cerca del barco, nuestros sentidos ven el mar, pero también el barco. Oyen el ruido del agua, pero también de tus amigos a tu lado. Envían esa información al tálamo. El tálamo los envía a tu cerebro pensante. Y este racionaliza, no va a pasar nada, el barco está a mi lado, mis amigos también están nadando. ¿Hay peligro? Realmente no. Aquí tu cerebro cognitivo, tu cerebro pensante, está en control. En resumen, la respuesta ansiosa puede anular el pensamiento y la lógica del cerebro pensantes y simplemente liberar una respuesta ansiosa de todos modos. La ansiedad puede ocurrir incluso fuera de nuestro control. Sin embargo, lo que es positivo es que podemos controlar lo que hacemos en respuesta a ella para apagarla. Hablemos ahora de adrenalina y cortisol. La razón por la que nos sentimos tan asustados cuando estamos ansiosos es por las hormonas que libera el cerebro, principalmente la adrenalina y el cortisol. Si alguna vez has sentido esa sensación de miedo o zumbido, entonces se trata de adrenalina que se libera y circula por tu torrente sanguíneo. Si eres alguien que constantemente se siente al límite, lo más probable es que esto sea una combinación de adrenalina en niveles bajos y cortisol. La adrenalina es una hormona poderosa y la cantidad de adrenalina que sentimos a menudo está relacionada con cuánto nos preocupamos o nos asustamos. Mucha adrenalina puede hacer que nuestro ritmo cardíaco aumente y podemos sentirnos increíblemente tensos. También puede desencadenar náuseas y actúa como un disparador para que nuestra mente se acelere. A veces contribuye a una sensación de desrealización. Aquí es donde nos sentimos separados de nuestros cuerpos y experimentamos una sensación de irrealidad. Para las personas con trastorno de ansiedad, también puede hacerles sentir increíblemente confundidas. Cuando se trata de entender mejor nuestra propia ansiedad, es importante reconocer el profundo efecto que la adrenalina y el cortisol pueden tener en nuestras mentes y cuerpos. Las hormonas son la parte integral de la respuesta de lucha o huida y contribuyen enormemente a lo siguiente: a cambios en los pensamientos. Crean pensamientos acelerados, encuentran peligros, piensan y analizan demasiado y creen el peor de los casos en una situación. También a cambios en los sentimientos. Sentimientos de miedo, pavor, fatalidad y anticipación negativa, a sentir que algo terrible va a suceder. Y finalmente a cambios físicos. Crean palpitaciones, desrealización, síndrome del intestino irritable, dolores en el pecho, tensión muscular, dolores de cabeza, mareos, náuseas y más. Recuerda, el miedo y la ansiedad
Significan que tienes adrenalina y cortisol en tu torrente sanguíneo. Este sentimiento es químico y, lo que es más importante, interno. No significa que el desastre o la preocupación en la que estás pensando se hará realidad. Hablemos del sistema nervioso. Por último, el sistema nervioso es otro componente realmente importante cuando se trata de ansiedad. Es el papel del sistema autónomo. Nuestro sistema nervioso es responsable tanto del movimiento voluntario, nuestro sistema voluntario, como también de los procesos internos del cuerpo que están fuera de nuestro control, el sistema autónomo. Cuando trabajamos con ansiedad, siempre nos referimos al sistema nervioso autónomo, el que no podemos controlar. El sistema nervioso autónomo se divide en dos: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Sistema nervioso simpático. Este es responsable de desencadenar la respuesta de lucha o huida en nuestro cuerpo. Es responsable de activar las glándulas suprarrenales que segregan adrenalina y también responsable de alterar la función de nuestros órganos vitales. Dejando a un lado la ansiedad, nuestro sistema nervioso simpático se activa cada vez que estamos en modo de rendimiento o tal vez bajo presión en el trabajo o soportando estrés prolongado debido a circunstancias de la vida. Nos ayuda a desempeñarnos mejor bajo estrés, proporcionando los cambios corporales necesarios para satisfacer nuestra necesidad. Según la doctora Claire Wickers, la ansiedad y la preocupación excesivas ocurren cuando nuestros nervios se agotan. En última instancia, cuando el estrés es demasiado alto, esto nos coloca en una posición susceptible a experimentar ansiedad y una amígdala activada. Trata de pensar en el sistema nervioso simpático como la parte del cerebro que nos ayuda a superar las cosas. Vamos a ver ahora el sistema nervioso parasimpático. El sistema parasimpático es la parte reparadora de nuestro sistema nervioso, que se activa cuando descansamos, comemos, disfrutamos de algo, experimentamos alivio y dormimos. Esta es la parte de nuestro sistema nervioso que se activa cuando nos acostamos después de un día largo. Encendemos la televisión o la radio y descansamos por el resto del día. La información clave aquí es que se activa cuando descansamos. El sistema nervioso parasimpático actúa como una parte reconstituyente de nuestro cuerpo que nos ayuda a regenerarnos, a procesar los alimentos, nos ayuda a dormir y a dar descanso a los órganos vitales de nuestro cuerpo. Las personas que están estresadas durante un largo periodo de tiempo dependen del sistema nervioso simpático para pasar el día. Sin embargo, realmente necesitan encontrar tiempo para activar el sistema parasimpático a fin de encontrar el equilibrio. En última instancia, si no tenemos equilibrio, nuestro sistema nervioso se colapsa y esto puede conducir a una ansiedad excesiva. Hablemos del estrés y el trastorno de ansiedad, que están muy relacionados. El psicoterapeuta Joshua Fleischer, cuando trabaja en su práctica o cuando da charlas a organizaciones, habla de que tenemos una jarra del estrés, que es una metáfora de nuestra capacidad para enfrentar y absorber estrés. Él explica que cuando experimentamos estrés de cualquier forma, se va llenando nuestra jarra. Esto incluye el estrés cotidiano, como temas de dinero, nuestra carrera, crianza de los hijos, ser cuidador de alguien, enfermedades crónicas, etc. Sin embargo, también incluye el estrés no procesado a largo plazo, como el duelo, una relación infeliz, un trauma emocional de nuestro pasado. Nuestra jarra de estrés puede manejar una gran cantidad de estrés,
De ahí que la mayoría de personas que nos rodeas no tienen continuamente ataques de ansiedad o de pánico. Sin embargo, cuando el estrés se acumula y el sistema nervioso simpático se usa en exceso, nuestra jarra de estrés puede llenarse abrumadoramente. Cuando un recipiente está lleno, corremos el riesgo de que se derrame o se desborde. Y es en ese momento en el cual experimentamos una ansiedad excesiva que fácilmente puede convertirse en un trastorno de ansiedad. En resumen, cuando nos estresamos o trabajamos en exceso, la amígdala nos engaña, cree que estamos en peligro real. Recuerda, la amígdala no se arriesga, se activa para salvarnos por si acaso nuestra vida está en peligro. Entonces, la amígdala interpreta nuestra jarra de estrés desbordada como un peligro en sí mismo. Es por eso que tenemos esa descarga de adrenalina y cortisol y sentimos que algo terrible está por suceder. De ahí viene la ansiedad excesiva y desordenada. Cuando no entendemos lo que está pasando, podemos desarrollar miedo a las sensaciones y preocuparnos por lo que significan. También podemos dejarnos atrapar por los pensamientos de ¿qué pasaría si? Que ocurren como resultado a estos cambios repentinos. Sin embargo, no temas, ya que esta es en realidad una respuesta biológica normal y saludable. Lo único que pasa es que tu cuerpo está desequilibrado, trabajando en exceso desde el sistema nervioso simpático, lo que hace que la amígdala se active y libere la adrenalina, el cortisol, provocando pensamientos de esos terroríficos, sensaciones en el cuerpo y sentimientos anormales. Entonces, hasta aquí el segundo día. Hoy el ejercicio va a ser el de describir cómo funciona la ansiedad. Quiero que realmente entiendas cómo funciona el proceso y que seas capaz de explicárselo a alguien. Recuerda, si necesitas ver el vídeo de nuevo, puedes, pero te recomiendo que te descargues el workbook en donde lo he resumido al final para ayudarte a poder escribirlo mejor. El objetivo de este ejercicio es que cuando sufras ansiedad entiendas qué te está pasando y ganes calma y claridad. Hasta aquí el día de hoy. Nos vemos mañana en el día número 3.